Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder compartir a través de este medio este tiempo especial donde nos encontramos de una manera virtual, pero estando presentes, contentos, activos, sabiendo que la obra de Dios sigue, la iglesia sigue activa y está viva y despierta. Así que te quiero dar un muy buen día y te quiero dar las gracias por acompañarnos también desde tu casa, con tu familia, y esperamos que en este día podamos disfrutar de la palabra de Dios también como un mensaje para nuestras vidas, para nuestro corazón. Así que yo te voy a invitar a que podamos estar juntos en este tiempo considerando algunas cosas tan actuales como las que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, ¿no? Este COVID-19 que apareció allí en septiembre desde China y desde allí impactó a todo el mundo. A todo el mundo llegó con su contagio y hoy hay muchísimos países que ya están sufriendo y sufriendo mucho, muchas muertes. Y he pensado titular este mensaje, el COVID-19 y la voz de Dios para este tiempo. La voz de Dios para este tiempo. Hay algunas consideraciones que me han llevado a anotar viendo todo lo que estaba aconteciendo en el mundo y pensando lo que muchos pensarán, dónde está Dios en medio de esta pandemia. Y en realidad Dios está permitiendo que esto pase. Esa es la verdad. Las cosas que acontecen en el mundo, en el universo, es porque Dios lo permite. Nada acontece que Dios no lo permita. Ahora, estuve viendo cómo esta pandemia que arrasa con todo y contagia a todo el mundo, impacta a todos por igual. No discrimina de sexo, de religión, ni nivel social, socioeconómico. En mayor o menor medida se ha desparramado por todos lados a las personas más pudientes, más encumbradas y a las personas también más humildes. Las potencias mundiales pensaba que se jactan de ser poderosas y en realidad son tan poderosas frente a esto que está pasando en el mundo, o se ha dejado ver un poquito la debilidad de las potencias mundiales también. Ahora, pensando en la economía, esos países más fuertes, más estables, con mucho poderío económico, y en realidad se ve que tan poderosos no son porque también tienen falta de insumos, de hospitales, de recursos para poder cubrir y paliar esta situación. También se ha notado la debilidad. Los muy sabios, los muy expertos, tratando de investigar y de descubrir todo lo que pudiesen para conseguir la vacuna lo antes posible. Sin embargo, la vacuna se demora. También los sabios y los expertos no son tan sabios, tal vez, delante de lo que Dios es. Ahora, hay ciudades que pensaban que era un gran refugio, ciudades que pensaban que era un gran lugar de seguridad. Los aeropuertos se pensaban que eran los más seguros lugares más seguros que había. Sin embargo, no hay un lugar seguro para no contagiarse de esta pandemia. Quiere decir que los lugares tan seguros no son tan seguros como que uno pensaba que iban a serlo. Y así recorriendo todo el pensamiento humano de las cosas que nos daban tranquilidad, seguridad y de las que cualquier ser humano podría aferrarse, nos damos cuenta como un virus, solo un virus, un pequeño virus que si lo tenemos que tratar de ver y tenemos que usar un microscopio, como un pequeño virus que Dios permite, pudo haber desestabilizado a toda la humanidad de la Tierra. Tremendo, nunca lo hubiéramos pensado, tal vez todos coinciden en lo mismo, no nos hubiéramos esperado esto en este tiempo.
de tanta evolución. Hay un versículo que está en 1 Corintios 1:25 y yo te quería compartir hoy, que dice algo tan interesante. Es un versículo que habla justamente de la grandeza de Dios y dice 1 Corintios 1:25, dice allí: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué tremendo. Si hay algo que tuviese de insensato Dios, si hay algo de Dios que fuese débil, siempre todo lo que viene de Dios es más grande, más fuerte, es superior a cualquier cosa de los hombres. Sin embargo, hay una cuestión cuando este virus viene y cómo encuentra al mundo no cristiano, cómo encuentra a la Argentina, y la encuentra en una situación difícil, porque desde hace tiempo que el mundo, que la humanidad le fue dando las espaldas a Dios, se fue alejando de Dios, dejando a Dios que se quede en su lugar, y cada uno quiso hacer la vida libremente de acuerdo a sus propios principios y sus propios valores. Así que en esta mirada que podemos recorrer juntos de decir, ¿cómo estaba el mundo cuando este virus vino? Y si pensamos en la Argentina y en nuestra realidad, nos encontramos promulgando leyes donde todo estaba avalado. Parece que había una ley acomodada para que el que quisiera hacer lo que quisiera tenía que tener el derecho de hacerlo. Otros se encontraron luchando por la legalización del aborto, que es un asesinato de niños por nacer, con total impunidad. Qué paradoja, ¿no? Gastando hoy millones y millones y millones para poder salvar algunas vidas de este coronavirus. Y por otro lado, tratando de legalizar la ley del aborto, que mataría miles de personas por nacer. Sí, que en su momento uno los ve como un feto, como un niño, como un bebé, alguien por nacer, pero es una vida. Ahora, también nos encontramos con esta Argentina y con este mundo privilegiando el placer y el libertinaje sexual en vez de promover las relaciones sexuales dentro del matrimonio, como Dios los aprueba, como Dios lo había establecido. Quiere decir que este libertinaje nos proponía la posibilidad de seguir teniendo indefinidos embarazos. Total, el aborto iba a cubrir esa cuestión que a lo mejor nadie quería tomar la responsabilidad de tener un hijo, pero sí de tener la liberalidad y el libertinaje de tener relaciones con quien quiera. Tal vez desvirtuando lo más importante de la creación de Dios, es lo que está pasando en este tiempo, donde el hombre y la mujer se han degradado en su moralidad y tratando de con las leyes aprobar esta degradación de la humanidad, donde Dios creó al hombre como hombre, a la mujer como mujer, y creó la institución del matrimonio, de la familia, y esta inmoralidad y dar rienda suelta a cualquier bajeza, a cualquier depravación, parece que lo queríamos tomar como normal. ¿Sabes que cuando Dios ve desde el cielo, observa el mundo, ve con tristeza, con lástima, la destrucción que el hombre, creyendo que podía hacer lo que quería establecer leyes que iban totalmente en contra de lo que Dios había pensado para nosotros los seres humanos en la tierra? Qué cosa más lejos de Dios, ¿no? Tal vez si pensamos en qué hubiera dicho Juan el Bautista cuando vivió hace 2000 años, o Pablo, o Pedro, y el mensaje cuando ellos vinieron a este mundo era el mismo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que sean borrados vuestros pecados y para que puedan ser perdonados. Y ese es el llamado que siglos tras siglos fue repitiéndose de parte de Dios. Siempre de Dios hay un llamado a volver a la ley de Dios, a volver a los principios de Dios, a los valores de Dios. Y así nos encuentra este coronavirus, así encuentra el mundo, así encuentra la Argentina, no pensando precisamente en Dios, ni dándole valor, ni dándole importancia a todo lo que significa Dios. Ahora, estaba pensando cómo este coronavirus también
encuentra la iglesia. Porque el mundo lo encuentra desacomodado en sus valores, sus principios, y apartados de Dios, dándole las espaldas a Dios. Ahora, ¿cómo encuentra la iglesia de Dios? No solamente la iglesia Canal de Vida, sino que cualquier iglesia, cualquier persona que dice haber aceptado a Cristo como Salvador. Y miren, pensé en 3 tipos de cristianos, o 3 tipos de personas que pueden estar dentro de una iglesia. Aquellos que son los cristianos fieles. Puede ser también que definamos en otro grupo aquellos que son cristianos tibios, que no están del todo comprometidos ni identificados con Dios. Toman algunas partes y otras partes prefieren dejarla y no comprometerse. Pero también están los otros, a los que diciendo ser cristianos son rebeldes. Y por sus actos, por sus vidas, por sus decisiones, por sus acciones, se nota la rebeldía en su corazón. Ahora, me gustaría que en este tiempo que compartimos juntos, que podamos transitar estos caminos de estos 3 tipos de personas, y tal vez la pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿con cuál de los 3 tipos nos identificamos? Tal vez este coronavirus nos ayude a pensar en este tiempo de crisis, de dificultad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy como cristiano? ¿Cómo es mi vida con Dios? ¿Cómo es mi compromiso con Dios? Y tal vez observando algunas cosas podemos llegar a algunas conclusiones que nos van a ayudar en nuestra vida. Miren, el coronavirus se está instaurando como una pandemia con números muy grandes de muertes, de enfermedad, de tristeza, de dolor. Nosotros estamos grabando este mensaje hoy y no sabemos si dentro de 2 meses vamos a estar vivos o no. Esa es la realidad, porque la pandemia se lleva a personas enfermas, pero también se lleva a personas sanas. Y lleva a personas de la tercera edad, pero también lleva a personas más jóvenes. Así que yo te invito a que en esta mañana podamos reflexionar juntos acerca de estos 3 tipos de personas que están dentro de la iglesia y cómo esta pandemia nos encuentra. A ver, aquellos cristianos fieles. Los cristianos fieles son aquellas personas que aman a Dios con todo su corazón. Esas personas que uno los ve y uno se da cuenta que tienen algo diferente, que siempre tienen algo para transmitirnos de Dios, que son coherentes en lo que dicen y en lo que hacen. Ahora, hay un llamado de Dios también para los cristianos fieles en este tiempo. Es lo que Dios espera, que todo cristiano sea una persona fiel a Dios. Y yo te voy a dar 3 consejos con respecto a un cristiano fiel. En este tiempo tenemos que tener una comunión reforzada. Mira, este es un tiempo muy especial de la humanidad. Muchas personas de nuestros antepasados nunca vivieron una situación semejante, con tantos avances tecnológicos y tantos avances en todo sentido, pero con una pandemia que tira por tierra tantas cosas en las cuales el hombre se había aferrado. Y nosotros estamos en este mundo. Ahora, se necesita que un cristiano fiel tenga una comunión reforzada con Dios, más en este tiempo. Buscar a Dios con todo el corazón, buscar su presencia, observar lo que Dios nos está diciendo en este tiempo y observar también lo que Dios espera que nosotros hagamos en este tiempo. Yo te invito a que vos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde hay muchas cosas que se han frenado, que vos no te frenes en la comunión con Dios, al contrario, que la puedas reforzar para que tu comunión pueda florecer en este tiempo y puedas buscar la profundidad de Dios, lo que Dios espera para tu vida, para los que están alrededor tuyo, en tu comunidad, en tu familia, tus vecinos, tus parientes, tus contactos. Y allí es donde vos, en tu comunión reforzada, tenés que estar en la presencia de Dios intercediendo por ellos. Ahora, el segundo punto es una observación enfocada. Mira, es muy bueno que un cristiano fiel sepa mirar y distinguir las cosas que están aconteciendo. Ahora, ¿qué sería una observación enfocada? Algo muy importante que tenemos que detectar nosotros los hijos de Dios, y si queremos ser cristianos fieles, es ver dónde está Dios trabajando y cómo está trabajando. Esto lo podemos observar
si prestamos atención a lo que Dios está haciendo. Mira, en este tiempo el corazón del hombre, en muchos casos, se desinfla, se desintegra. Hay tristeza en el corazón, hay dolor. Se abren puertas a través de esto, donde nosotros si observamos donde Dios está trabajando en ese corazón que se quebró, que antes confiaba en su riqueza, que antes confiaba en su poder, en su sabiduría, y ahora se le desbarataron las fuentes en las cuales se podía confiar. Es muy importante que allí haya un cristiano fiel que observe enfocadamente la necesidad de esas personas. Y vos te vas a dar cuenta la necesidad y vos te vas a dar cuenta donde Dios está trabajando en ese corazón que en otro momento a lo mejor le quisiste transmitir la palabra de Dios y te rechazó porque tenía todo solucionado esa persona. Pero ahora tal vez es la oportunidad donde vos puedas observar enfocadamente donde Dios está trabajando y cómo lo está haciendo y llegar en el momento oportuno. Esto no es un proyecto de acá 6 meses, ni es un proyecto de acá 3 meses. Es un proyecto que ya tenés que estar empezando. Una comunión reforzada, una observación enfocada y por último, en este punto de los cristianos fieles, una disposición generosa. Qué bueno que es encontrarte con cristianos que tienen una disposición del corazón y de todo lo que tienen, todo lo que disponen en sus manos para ser generosos con las personas. Miren, la Biblia habla mucho de que nosotros tenemos que atender, encargarnos de las personas más cercanas, como una responsabilidad. De nuestras familias en primer lugar, de nuestra comunidad cristiana también, pero también de nuestra comunidad donde nosotros vivimos y nos rodeamos. Hubo un pasaje en Mateo capítulo 25, yo te lo quisiera leer, que habla de esto. Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Con esa disposición generosa a ayudar al prójimo, al que estaba cerca, al cristiano, al familiar, pero también al vecino, al amigo, al compañero, esa disposición generosa de trabajar en esa persona, Dios lo toma como que vos se lo estás haciendo a Él. Y Él aplaude desde el cielo por este gesto generoso de un cristiano fiel. Ahora, si pensamos en la vida de alguien que fue un cristiano fiel, lógico que vamos a pensar en personas como en la Biblia nos relata la historia de Pablo, de Pedro, de Juan y de tantos. Pero mira, Pablo tuvo una característica porque tal vez sea la historia que más se narra en la Biblia, en el libro de los Hechos, en la carta de todas las iglesias que él fundó y visitó y alimentó y cuidó. Ahora, la vida de Pablo también en un momento se empezó a deteriorar y ya estaba por llegar al último de sus tiempos. Y Pablo va a dejarnos algún versículo inspirador en 2 Timoteo 4, versículo 7. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira, estas palabras de Pablo son palabras de la experiencia de un cristiano fiel que vivió hasta el último momento dando todo lo que él tenía. Por eso él pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Mira, mi hermano cristiano, fiel a Dios, te animo a que en este tiempo tu fe pueda ser revitalizada, que no tengas miedo. Nuestra vida se puede deteriorar, podemos contraer la enfermedad y podemos morir. Esa es una realidad.
pero no tengas miedo. Que Dios te encuentre en el momento cuando llegue el final de tus días y que vos también puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y voy al encuentro de mi Señor. Qué bueno que podamos tener esto. Ahora, este es un tiempo de siembra y de cosecha. No podemos dejar pasar la oportunidad. Cristianos, la iglesia tiene que ser confrontada con esto que nos está pasando, pero para sacar un provecho, para que la iglesia se mueve, deje de estar dormida, descansando, mirando para otro lado. Y el cristiano fiel es el que tiene que mirar con atención. Y tenemos que observar que este es un tiempo de sembrar la palabra de Dios, pero también es un tiempo de cosechar, porque la palabra ha sido sembrada en un montón de corazones duros que hoy se van a ablandar. Y este es un tiempo de mucha cosecha donde tenemos que estar. Alguien tiene que estar al lado para animar, para ayudar, para conducir con amor a los pies del Señor a tantas personas que lo necesitan. Así que yo te quiero invitar a que vos también puedas ser un cristiano fiel. Y si no lo estás haciendo, tal vez sea el desafío de esta mañana, de este tiempo, que vos lo puedas hacer. Pero ahora, ¿qué tal el segundo grupo de aquellos cristianos tibios? Mirá, si lo pudiéramos definir a los cristianos tibios, podríamos pensar que son personas centradas en sí mismos. Han conocido a Dios, pero se han centrado en sí mismos, han simplemente pasado por un conocimiento de Dios. También se podría definir a estas personas como que se conforman con haber hecho una oración a Dios pidiendo perdón por sus pecados. Pero su corazón se inclina más a su egoísmo, a su deseo personal. Y simplemente el haber hecho la oración es el hecho de decir, bueno, arreglé las cuentas con Dios como para tener un lugar en la eternidad y tener una cierta paz. Pero mi vida se centra y se basa en todo lo que yo haga, lo que yo soy. Me miro a mí mismo con un egoísmo. Tal vez también identifique a un cristiano tibio. Es aquel cristiano que mira a Dios a ver qué está repartiendo, qué beneficio está dando. Y si hay algún beneficio, yo lo quiero. Es aquel que está tratando de atrapar todos los beneficios que Dios da. Yo quiero paz, yo quiero gozo, yo quiero felicidad, quiero que se cumplan mis sueños, mis logros, y yo quiero, y todo yo, un egoísmo, se marca. Tal vez su meta es evitar la condenación eterna simplemente y refugiarse en la salvación que Dios da. Pero Dios no ocupa ninguna prioridad en esa vida, en ese corazón. Y tal vez mientras hablamos de esto, vos estás pensando en vos y está bueno que lo hagas. Y yo tengo que pensar en mí. En cuántas cosas en mi vida yo estoy viviendo una vida cristiana tibia. Identificándome con Dios en algunas cosas, pero en otras cosas, desoyendo la voz de Dios y mirando para otro lado. Cuando llega la posibilidad de un compromiso con Dios, con servir a Dios, con hacer cosas para los otros, con estar en algún ministerio involucrado, con ser parte de la obra de Dios, con leer cada día la Biblia y crecer y orar, interceder por otros, yo hago un paso al costado. ¿Sabes qué? Para estos cristianos tibios, este tiempo que Dios nos ha permitido vivir con esta pandemia es un tiempo de reflexionar y de cambiar. Porque Dios habla a los tibios. Y en Apocalipsis, Juan recibe una revelación y él está allí escuchando lo que Dios le iba mostrando. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, donde dice la Escritura, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Y después dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Mira, 5 calificativos que son crueles, pero son reales, son reales. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira el versículo 20, lo que dice, que es conocido. He aquí, dice Dios, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acá tenemos a Dios que en este tiempo de crisis nos está hablando y nos está recordando esta palabra de esta iglesia de la Odisea, donde habían tomado muchas cosas de Dios, pero habían tomado la decisión, la determinación de vivir una vida mediocre. En vez de estar identificados totalmente con Dios, estar allí al medio, que un poco sí, pero un poco no. Y Dios termina con este llamado al corazón de esta gente, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Como si golpearan en tu corazón para hablar en la intimidad con vos, y golpean desde afuera y dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué te refugiaste en esa forma de vivir el cristianismo de una manera no comprometida? ¿Dónde perdiste el primer amor, el deseo de estar con el Señor, de crecer, de servir, de entregar tu tiempo, tu vida, tus esfuerzos, tus pensamientos, tu dinero? ¿Dónde lo perdiste? Por eso este es un tiempo de reflexionar y también un tiempo de cambiar. Ahora, el último grupo de personas que puedo identificar en una iglesia son aquellas personas que son rebeldes. No sé si podríamos decir son cristianos rebeldes, pero puede ser que en algunos casos sí sean cristianos rebeldes y en otros casos simplemente sean rebeldes dentro de la iglesia. Y a veces confundidos sin saber qué uno es. Porque en realidad mientras uno más lejos está de Dios, menos seguridad tiene de quién es. Ahora, estas personas tienen algunas identificaciones, como por ejemplo creen que simulan muy bien. Creen que nadie se da cuenta que están viviendo una doble vida. Creen que nadie se da cuenta que están viviendo en pecado. Creen que nadie se da cuenta que están ocultando cosas en su vida y están viviendo a lo mejor en la inmoralidad o en una frialdad o en un rechazo a todo lo que viene de Dios. Y qué triste que una persona no se dé cuenta o crea que está simulando muy bien, porque en realidad a los hermanos los podemos engañar, en nuestra familia podemos algo engañar, pero la realidad es que a Dios no lo podemos engañar. Y tal vez vos seas esa persona en este momento a quien Dios esté hablando a tu corazón. Tal vez vos puedas decir en esta mañana, yo soy ese rebelde que tengo el corazón endurecido. Es aquella persona que mira para todos lados mientras el pecado los seduce y los gobierna. Y están gobernados por el diablo, por el pecado, porque se han deslizado y se han querido separar voluntariamente de los preceptos, los mandamientos, los consejos de Dios. Son personas que a lo mejor hasta se han hecho insensibles a las cosas de Dios, teniendo sus razones, sus justificativos y sus historias, porque también tienen un distintivo de armar toda una justificación para ellos sentirse que están en el lugar correcto. Son rebeldes con causa, podrían decir. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios nunca, nunca, nunca se confunde. Él sabe, Él conoce. Y sabes que este sería un tiempo para un arrepentimiento y una conversión. Mira, yo no sé cuánto tiempo de vida te queda. Y esto más que darte miedo, porque cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento, pero en tiempos de pandemia a uno le parece que está más cerca de la muerte o la posibilidad de estar. Ahora, yo no sé cuánto tiempo vos vas a vivir. Ojalá que vivas muchos años, pero ojalá que tus años que vivas no lo vivas como un cristiano rebelde
o como una persona rebelde que asiste a la iglesia pero que nunca fue salva, nunca entregó su corazón a Dios. Mira, yo quiero dejarte por último un pasaje que leí ahí en el libro de Oseas capítulo 11. Mira qué interesante, Oseas capítulo 11, es un poquito difícil encontrarlo, pero le está hablando Dios al pueblo de Israel en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba rebelde con Dios. En el pueblo de Israel había gente temerosa de Dios, pero había gente tibia con Dios y había gente rebelde. Y Dios le había dicho que si se mantenían en la rebeldía, Dios los iba a llevar cautivos a otro lugar. Ya no iba a ser Egipto, iba a ser Asiria, cautivos en un imperio. Dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo para que dejara la esclavitud. Y con tantos milagros los sacó Dios. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Mira, siempre que hay idolatría en la Biblia, cuando habla de Baales, de otros dioses, siempre está relacionado con un ambiente totalmente promiscuo, con una perversión sexual. Por eso es que encontramos que en muchos de estos ritos había sacerdotisas de estos dioses paganos que eran prostitutas. Entonces allí hacían un culto de desenfreno social, una inmoralidad total. Por eso acá también los menciona, como ellos dejando al único Dios que tenía, el Dios verdadero, se habían inclinado a estos dioses. Yo con todo eso, dice el versículo 3, con todo eso, a pesar de eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, que era una de las tribus de Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Lo tomaba de los brazos enseñándole a caminar como un niño. Dios era el que acompañaba, el que guiaba, el que con ese brazo fuerte podía conducir a ese niño que iba caminando. Pero dice el versículo, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Le sacó la carga del trabajo, le sacó ese palo pesado que vinculaba dos bueyes para que tiren juntos y mantener la distancia. Se lo sacó para que ellos pudiesen comer, pero le puso comida delante porque Dios era quien le estaba sustentando. Versículo 5 dice, no volveré a tierra de Egipto, no volveré a tierra de Egipto, sino que al asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Y el 7, que es el versículo central, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. La rebelión de ese pueblo, aquellos rebeldes, se habían agarrado a la rebeldía, se habían adherido a la rebeldía en contra de Dios, dejando a Dios y todo lo que significaba Dios y el culto a Dios, y como si esto fuera poco, tomando de otros cultos paganos, de otros dioses. Ahora yo te quiero preguntar, mi querido hermano, hermana, si vos te identificas con esos rebeldes. Dios te llama en este tiempo. Te llama para que vos te pongas a cuentas con Dios. Sabes que un día todos vamos a pasar a la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de nuestra vida, de nuestros actos, de cómo fue nuestra vida con Dios. Y qué bueno sería que antes que llegue ese día, vos puedas tener un tiempo de arrepentimiento y de conversión. Mira, el versículo 8 termina con una frase muy conmovedora y dice Dios dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión viendo la rebeldía y el daño que se hacen a ellos mismos, aquellas personas que son rebeldes.
La pregunta sería, ¿con qué tipo de cristianos te estás identificando? ¿Has albergado rebeldía en tu corazón? ¿Te estás viendo como un cristiano tibio, sin tomar compromisos firmes con Dios? ¿O sos un cristiano fiel? Pero Dios hace un llamado y dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, porque siempre Dios va a repetir lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te desafío en este tiempo a que vos puedas tomar la decisión de reencontrarte con el Señor y reencontrarte con ese Maestro, con ese Señor amoroso que te quiere abrazar y le quiere dar sentido a tu vida y te quiere acompañar en este tiempo de crisis, pero que tengas un sentido en tu vida, de poder ser un siervo de Dios, ser una persona que ame a Dios y que puedas conducir a muchas personas hacia el mismo camino de Dios. Dios te bendiga.